Ahí comencé a grabar. ¿Sí? Díganme. Ya. Entonces. Ya, chiquillos. ¿Me escuchan bien? Mi internet no está tan bueno. Si de repente me quedo pegada, porfa, me avisan. ¿Ya? Sí, se escucha bien. Ya, chiquillos. Entonces, como les dije, vamos a partir con la primera unidad, que tiene que ver con los sistemas de información. Y esta unidad, vamos a ver dos temas. El primer tema tiene que ver con conceptos básicos que están asociados a los sistemas de información. Y el segundo tiene que ver con el ciclo de vida en el desarrollo de los sistemas de información. Es acá donde yo les dije que les voy a entregar dos papers, pero solo uno de ellos yo les voy a pedir que ustedes me hagan una presentación, ¿ya? Que esa va a ser individual, ¿ya? Esa no es grupal. Pero tiene que ver con el ciclo de vida, para poder profundizar un poco más estos conceptos. Partamos con lo primero. Lo primero que tenemos que saber cuando estamos hablando de sistemas de información, tenemos que saber qué es lo que es un dato. ¿Qué son los datos? Entonces, vamos a revisar y vamos a conversar. Dice acá que los datos son descripciones básicas de cosas, acontecimientos, actividades, transacciones, que se van registrando, se clasifican y se almacenan, pero que no se organizan de acuerdo a ningún significado específico. Cuando yo tengo datos, ¿no es cierto? Tal como nos dice acá, que son acontecimientos, actividades, transacciones, y yo ya los puedo clasificar, dejan de ser un dato y pasarían a ser ¿qué cosa? Cuando ya estos datos están organizados, ¿qué pasan a ser? ¿Alguien se le ocurre? Información. Información, exactamente. Cuando yo le doy un orden, un patrón, yo ya tengo información, pero antes, datos sueltos, ¿no es cierto?, no contribuyen con no contribuyen, no conforman lo que es la información. Entonces dice, los elementos datos pueden ser numérico, alfanumérico, figuras, sonido o imágenes. Después, tal como dijimos, información. Cuando están organizados ya son información. Y estos son los datos que se han organizado de modo que tengan un significado y un valor para quien los recibe. Este interpreta ese significado y obtiene conclusiones e implicancias. Entonces, aquí también tenemos otro tema, que es con la información, porque quien recibe la información la interpreta. Si la información no es clara, la información es incompleta, ¿cómo se afecta eso la toma de decisiones? Quien recibe información para una toma de decisiones, si no cuenta con información fiable o no cuenta con información completa, ¿cómo creen ustedes que va a ser esa toma de decisiones? Mala. Claro, va a ser sesgada, ¿verdad? No va a ser una toma de decisiones con todos los elementos que necesita. Entonces, la información, además, tiene que ser objetiva. ¿Para qué? Para que la persona pueda hacer su propia interpretación. No sé si a ustedes les ha pasado, o en sus trabajos, ¿no es cierto?, que hay información que ya viene predeterminada de cierta forma, de manera que uno interprete lo que te están tratando de entregar en esta información. No es una información objetiva para que tú logres hacer tu propia interpretación, sino que ya viene con una inducción. No sé si les ha pasado, se han dado cuenta. ¿Sí? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? O sea, No lo escuché. cuando, por ejemplo, con los jefes, sobre todo cuando uno le entrega una información, muchas veces viene con como con una información sutil que le puede decir uno, así como muy marcado algo,
para que uno se vaya para el lado que ellos quieren que uno vea. Claro, claro. Esas sutilezas, como tú dices, no corresponde porque la información tiene que ser objetiva y que quien la recibe la interprete. Bueno, pero esas son situaciones que pasan y que uno las ve a diario, ¿verdad? Entonces, después que ya tenemos el concepto de dato, el concepto de información, ¿me escuchan bien? O voy a repetir porque dice que está media mala mi conexión. ¿Me escuchan bien, chiquillos? Chiquillos, ¿me escuchan ahora? Mi internet se cayó. De la diapositiva no se entendió muy bien. Sí, porque mi internet está malo. Espera un poco, voy a cambiar de internet. Entiendo del compañero dio su aporte y ahí no supe el comentario de usted. Al tiro, Parece que la profesora... al tiro. Dejen cambiar mi señal. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo BTR y me ha mandado muy bien. Acá. Vamos a ver ahora qué. Ya, ahora, ¿me escuchan mejor? Sí, Chiquillos, ¿sí? Ya, ahora sí. ya, perfecto. Entonces habíamos quedado acá. No, y lo que decía la compañera era que efectivamente algunas jefaturas, ¿no es cierto?, te pueden entregar información que ya viene con una cierta sutileza para que tú interpretes lo que ellos quieran que tú interpretes. Ese es uno de los errores que uno comete, ¿no es cierto?, cuando entrega información. Porque la información tiene que ser objetiva y que la recibe que haga su propia interpretación. Creo que los seguros, profesoras, siempre vienen con letra chica. Claro, pero eso es otra cosa. Y uno no nos cuenta. Pero Claro. no nos cuentan, esa información no la ocultan. No, es que no está oculta. Esa está. Lo que pasa es que uno le da lata leer la letra chica. Pero está ahí. En estricto rigor tú deberías leer todo. O todos deberíamos leer todo. Pero a uno le da lata en realidad esa letra y dice la letra chica porque más encima una letra enana que ya de solo mirar a uno no le motiva mucho leerla, ¿verdad? Pero la información está. Después, por ejemplo, ya vamos a hablar, dijimos datos, dijimos información, vámonos a lo que es sistema. Un sistema conceptual o sistema ideal, dice, es un conjunto organizado de definiciones, nombres, símbolos y otros instrumentos de pensamiento de comunicación. Y aquí habla, algunos ejemplos, dice, de sistemas conceptuales son las matemáticas, la lógica formal, la nomenclatura binominal o la notación musical. O sea, si hablamos, por ejemplo, de notaciones musicales, ¿es un sistema? Sí. ¿Es un conjunto organizado de definiciones, nombres, símbolos? Sí. Todos sabemos, ¿no es cierto?, la escala musical y sabemos, ¿no es cierto?, que en diferentes instrumentos tienen ciertas posiciones, si estamos hablando de la guitarra, cómo se hace un do, un re, un mi, qué sé yo. Tiene una estructura, ¿no es cierto?, está organizada. Eso es un sistema. Un sistema ideal es un conjunto organizado de definiciones, nombres, símbolos y otros instrumentos de pensamiento de comunicación. Pero un sistema real es una entidad material formada por partes organizadas o por sus componentes y estos componentes van interactuando. ¿Se fijan aquí el dibujo que yo les puse? ¿No es cierto? Con esta flechita que va dando vuelta. ¿Por qué? Porque van interactuando, van pasando de un componente a otro componente, ¿ya? Los sistemas reales, y aquí ya tengo lo que es la definición, dice, déjenme correr las palabras. Los sistemas reales son principalmente abiertos, porque realizan intercambios con su entorno. Un sistema abierto es un sistema que recibe flujos desde su ambiente,
cambiando o ajustando su comportamiento o su estado según las entradas que recibe. Los sistemas abiertos, por el hecho de recibir energía, pueden realizar el trabajo de mantener sus propias estructuras e incluso incrementar su contenido de información, mejorar su organización interna. Entonces aquí un ejemplo es el cuerpo humano. ¿Es un sistema abierto? Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque aquí, ¿qué nos dice? Recibe. Nosotros tenemos entradas, energía, materia. Acá en nuestro cuerpo se genera, ¿no es cierto?, un cambio, un comportamiento, y se ajusta, ¿no es cierto?, su salida. Sobre todo lo podemos ver cuando nos enfermamos. Nosotros recibimos un virus, nuestro sistema inmunológico, reacciona, ¿no es cierto?, para poder tener una cierta reacción, una cierta salida. Bueno, es lo mismo. Esos son, la mayoría de los sistemas son abiertos porque interactúan con su medio ambiente. Ahora ustedes lo pueden ver en otros conceptos. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? hacer un ejemplo de sistema cerrado. Es que son muy pocos los sistemas que son cerrados. Por lo mismo casi no hay sistemas cerrados. Todos, la mayoría son los que interactúan con el entorno. Entonces casi no existen sistemas cerrados. Me parece que por ahí había uno que me dijeron, la verdad es que no recuerdo, pero es la excepción. La mayoría son sistemas abiertos, ¿ya? Tienen interacción con el medio, con el entorno. Entonces, ¿qué más nos dice? Cuando un sistema tiene la organización necesaria para controlar su propio desarrollo, asegurando la continuidad de su comportamiento y estructura, eso se llama homeostasis, y la del conjunto de flujos y transformaciones con que funciona, mientras las perturbaciones que son producidas desde su entorno no superen un cierto grado, eso se denomina que el sistema es un sistema autopoiético. Entonces, dice acá, el sistema tiene que tener la capacidad para controlar su desarrollo y que pueda seguir funcionando, ¿verdad? Eso es la homeostasis, y la de todo su flujo y transformaciones con que funciona. Y mientras estas perturbaciones no superen un cierto grado, ese sistema, tal como sería el sistema del cuerpo humano, es un sistema autopoiético. ¿Por qué? Porque es capaz de controlar, ¿no es cierto?, estas perturbaciones que vienen o que recibe desde el entorno. Entonces aquí hablamos de lo que es la autopoiesis. Y busqué yo una definición que es de Maturana y Varela. Yo supongo que ustedes han escuchado a Maturana, ¿verdad? ¿Sí? Más de alguno supongo que lo ha escuchado. Por ahí, ¿o no? ¿Están? Chiquillos. Sí, pero como no lo escuché, no dije nada. Ah, ¿nunca he escuchado a Maturana? Es muy bueno. No. Sí, léalo, Maturana. Bueno, él nos define autopoiesis como, nos dice que los sistemas son autopoiéticos cuando los sistemas que presentan una red de procesos u operaciones, que lo define como tal y lo hace distinguible de los demás sistemas, puedan crear o destruir elementos del mismo sistema como respuesta a las perturbaciones del medio. Sigo con el ejemplo del cuerpo humano. ¿Qué es lo que hace el cuerpo humano cuando recibe un virus, un bicho, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de destruir elementos que son del mismo sistema como respuesta a las perturbaciones de ese medio. Después nos dice, aunque el sistema cambie estructuralmente, esta red permanece invariante durante toda su existencia, mantiene la identidad de este. Los seres vivos son en particular sistemas autopoiéticos moleculares y están vivos solo mientras estén en autopoiesis. Claro, porque si no están en autopoiesis no van a tener esa capacidad de destruir, ¿no es cierto?, todos estos agentes externos y el sistema va a morir. Eso es lo que se refiere cuando hablamos de autopoiesis, es esta información que se obtiene desde el entorno, ¿no es cierto?, y que podría tener la capacidad de destruir el sistema, ¿ya? Pero el sistema tiene que ser lo suficientemente capaz de tener o estar en una condición de autopoiesis de destruir esta información, ¿ya? Estos son conceptos generales que los tenemos que tener claro,
porque después nos van a servir para aplicarlos cuando estemos haciendo tanto los casos de uso como la flujogramación de procesos, y para que podamos entender cómo funcionan los sistemas cuando ya los llevemos a la organización, ¿ya? Así que por lo tanto, esto es importante que lo veamos. Después nos habla sobre el enfoque sistémico, dice, no interesan las propiedades de sus componentes, sino los procesos y las relaciones entre los procesos realizados por medio de componentes. Entonces, eso es lo que nos interesa, cómo el sistema, ¿no es cierto?, va funcionando, cómo se va armando, cómo interactúan, ¿ya?, los procesos. Hasta acá, ¿alguna consulta, chiquillos? De mi parte no, por lo menos. Ya, muy bien. Si tienen alguna duda, por favor, me van preguntando, o si quieren hacer algún comentario, no hay ningún problema, lo vemos. Después, ¿qué es lo que nos dice, además del sistema? El sistema es el conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero que tienen un objetivo común. Y aquí podríamos distinguir 6 características de un sistema. Primero, es un conjunto de elementos. Segundo, que están dinámicamente relacionados. Forman una actividad, buscan alcanzar un objetivo, operan sobre datos y lo que finalmente buscan es proveer información. Cuando nosotros vemos estas 6 características, estamos frente a un sistema. Por ejemplo, si nosotros hablamos del sistema de facturación, estamos ante un conjunto de elementos dinámicamente relacionados que forman una actividad que sería la facturación o el proceso de facturar, que buscan alcanzar un objetivo, o sea, emitir una factura, que operan sobre datos, los datos de la compra, ¿no es cierto?, por ejemplo, o de la venta, y proveen información cuánto fue, ¿no es cierto?, las facturas de compra o de venta que se realizaron. ¿Es un sistema? Claro que es un sistema. Lo mismo las remuneraciones, ahí tenemos otro sistema, las finanzas, un arqueo, o sea, si ustedes lo llevan, ¿no es cierto?, ya al mundo empresarial, todo es sistema, todo tiene entrada, tiene flujo y todo interactúa. Entonces, lo que pasa es que uno no lo ve y no se da cuenta que ese sistema interactúa con un medio y por lo tanto, de ese medio, de ese entorno, ¿no es cierto?, recibe información que puede generar algunas variaciones en este sistema, pero que el sistema tiene que tener, como dijimos recién, la capacidad de identificar y de destruir, ¿no es cierto?, esta información o estas perturbaciones que vienen desde el medio. Después, dice aquí que la finalidad de los sistemas de información, como las de cualquier otro sistema dentro de una organización, aquí ya nos fuimos a lo que es los sistemas dentro de la organización, son, primero, un sistema procesa entradas, ¿verdad? Ejemplo, sigamos con el ejemplo del proceso de facturación. ¿Cuáles serían las entradas a este sistema de facturación? ¿Cuál sería una entrada? El registro de las boletas y las facturas. Ya. Si nosotros vamos a hacer el proceso, aquí la caja negra del proceso es hacer la factura. Eso es lo que yo quiero. Quiero que mi salida, producir, aquí como dice, producir información, reporte y otra salida, va a ser la factura. Entonces, ¿cuál sería la entrada? Las compras. Ya, veamos una factura de compra, ya. La compra. O sea, el detalle, ¿no es cierto?, de lo que estamos comprando. Cantidad, ítems, valor. ¿Sí? Esa sería mi entrada. Ingresa, ¿no es cierto?, a este sistema, a este programa, ¿no es cierto?, un sistema de información. ¿Y qué es lo que va a salir? Una factura. ¿Sí o no? Esa sería mi salida. ¿Qué pasa si esa factura tiene un error? ¿Qué es lo que pasa? Esa salida, ¿no es cierto?, esa información errónea se devuelve hacia la entrada
y genera un ajuste en este proceso. Y vuelve a procesar la información y ya se supone debiese salir la información en forma correcta. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? Entonces, procesa entradas, mantiene archivos de datos relacionados con la organización y produce información, reportes y otras salidas. ¿Se dan cuenta? Procesa entrada, mantiene archivos, produce información, reportes u otras salidas, voucher, lo que ustedes quieran nombrar. ¿Se entendió ahí, chiquillos? Quiero que alguien, que no sea Carmen, porque está solamente la Carmen ahí hablando, me dé una idea de un sistema, con su entrada, su proceso y su salida. Un sistema de información. A ver, ¿quién se le ocurre? Ejemplo de un sistema, cualquiera. Gisela, ¿se te ocurre alguna idea de algún sistema? De una bodega. Ya, sería por ejemplo el sistema de control de bodega. ¿Sí? Ya, ¿cuál sería la entrada? Las compras realizadas, Ya, ¿cuál sería el proceso? el ingreso de las facturas de compra hacia un sistema operacional. Ya, ya. El proceso, porque tú tienes la entrada que sería las compras y el ingreso. Ingresan a este proceso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tú Claro. quieres obtener como salida en la bodega? ¿Cuál sería tu salida? Como la distribución hacia la empresa, hacia los distintos departamentos. Ya. Ah, eso es lo que Como por busca. ejemplo, ¿Sí? claro, como por ejemplo que un departamento me haga una orden de pedido y yo eso lo ingreso al sistema. No sé si estoy bien o no. Sí, está bien. ¿Sí? Sale una orden de pedido, o sea, ingresa una orden de pedido, se ingresa a este sistema, a este proceso, que es la caja negra que uno no sabe lo que hace, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que te va a aparecer? ¿Cuál es el resultado que tú obtienes, la salida? Productos. Productos. O sea, pero te aparece una orden para ir a hacer la compra de productos o porque no te aparecen los productos propiamente tal, ¿no es cierto? Te aparece, No. te aparece una orden, Exacto. un listado, ¿no es cierto?, que viene ya ordenado con todas las necesidades de las diferentes áreas y te va a emitir un reporte diciendo necesito esto, esto y lo otro. Y además, si tú tienes Sí. un sistema ordenado, te va a decir, necesitas 5 productos de esto No. y en stock te quedan 2, ¿no es cierto? Te quedan 4. Bueno, ahí uno a los sistemas les va colocando, ¿no es cierto? Sobre todo cuando es el tema de bodega, puntos de quiebre, para que salten, te avisen, ¿no es cierto? Los sistemas cuando ya te quedan menos de una cierta cantidad, ¡pum!, te salta el programa y te avisa. Y ahí se gestiona una orden de compra. Claro, eso es un sistema, tal como tú lo dices. ¿Te fijas? Entonces, tanto en la bodega, si hablamos en remuneraciones, imagínense ustedes con las horas extras. Lo mismo, yo tengo una entrada que son todas las horas extras, puede ser una planilla, antes eran tarjetas reloj control, ahora tenemos con huella digital o reconocimiento facial, ya estamos a otro nivel, pero todo eso entra a un programa, ¿no es cierto? Entra un programa y ese programa procesa junto con toda la otra información de recursos humanos, remuneraciones, si hay cambio de FP, etcétera, etcétera. Todo lo que a ustedes se les ocurra de recursos humanos, más las tablas de datos. Y después, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a salir? Una liquidación de sueldo. No sale el pago al trabajador, sale la liquidación que después otra área la procesa, ¿no es cierto?, en tesorería y nos van y nos hacen los pagos de las remuneraciones. Ahí tenemos un sistema,
¿Se dan cuenta? 3 características: entrada, proceso, salida. Y si hay un error en esta liquidación de sueldo y esta información se devuelve hacia la entrada, eso es una retroalimentación. Entonces el proceso también es un proceso siempre los sistemas son procesos de mejora continua. ¿Por qué? Porque la salida, a través de la retroalimentación, vuelve a ingresar hacia la entrada y el proceso va mejorando. Mejora continua. ¿Ya? Espero que hasta donde vamos vaya quedando claro. Sé que lo tienen que volver a leer, pero vimos lo que es dato, lo que es información, lo que es un sistema. Los sistemas son esencialmente abiertos y hablamos también de lo que es la autopoiesis, ¿no es cierto? Y el mejor ejemplo dijimos que es el cuerpo humano, ¿cierto? Que es capaz de destruir esta información o esta información que viene desde el entorno y que quiere, ¿no es cierto?, afectar este sistema, tiene esa capacidad de defenderse. Como aquí ya nos vamos a empezar a meter con elementos del sistema de información, vamos a hacer ahora el break y vamos a partir a las 9 con esta parte. Voy a pausar, reanudar la grabación. Vamos a seguir aquí donde estábamos. Ya habíamos comenzado a hablar, ¿no es cierto?, de lo que era un sistema, ahora un sistema de información. Y tal como nos dice acá, ¿cuáles son los elementos de este sistema de información? Bueno, podemos distinguir, ¿no es cierto?, 5. El equipo computacional, que es el hardware necesario para que el sistema pueda funcionar. Todos entienden, ¿no es cierto?, lo que es el hardware. El recurso humano, que es el que interactúa con este sistema de información, los programas o el software, ¿no es cierto?, que son ejecutados por la computadora y que producen diferentes tipos de información o de resultados. También las telecomunicaciones, que son necesarias para que este software y este hardware faciliten, ¿no es cierto?, la transmisión de los textos, de datos, de imágenes, etc. Y por último, también los procedimientos. También es un elemento de los sistemas de información. ¿Por qué? Porque estos procedimientos son las políticas o son las reglas de la operación. Y dice, tanto en la parte funcional del proceso del negocio como en los mecanismos para hacer trabajar una aplicación en la empresa. Siempre hay procedimientos. Procedimientos, ¿no es cierto?, si estamos viendo un proceso de compra o un proceso de abastecimiento, como decía la compañera, eso está supeditado a un procedimiento, a una política, a un estándar, a una norma. Por lo tanto, eso tiene que estar también dentro de lo que va a ejecutar, ¿no es cierto?, este sistema. Es una parte integrante. Por lo tanto, los elementos, como les decía, podemos distinguir el equipo computacional, el aparato, ¿no es cierto?, propiamente tal, el recurso humano, que es el que interactúa, la persona a cargo de ejecutar, ¿no es cierto?, el programa, el software, las telecomunicaciones y obviamente los procedimientos. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Como les decía recién, los elementos del sistema de información, entonces tenemos datos, que van a ser mi entrada a este sistema, y tenemos la salida. ¿Qué es lo que sale? Información. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, esta línea azul que se devuelve desde la información hasta los datos, es la retroalimentación de los resultados, que se obtienen a través de la comparación. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo cualquier proceso, yo espero ciertos resultados. Yo mido, evalúo, controlo esos resultados y los comparo con lo que yo tenía planificado. Y veo qué tan distinto, qué tanta desviación hay. Y esa información, esas desviaciones, vuelven a ingresar como datos a este sistema para que finalmente salga la información que es la que yo necesito con las características o en las condiciones en que yo la necesito. ¿Ya? Entonces el sistema de información tiene la entrada, el sistema propiamente tal, que va a interactuar, dijimos, ¿no es cierto?, con el medio ambiente porque es un sistema abierto, y tiene la salida. Y la parte importante, integral, ¿no es cierto?, de este proceso es la retroalimentación. Si no hay retroalimentación, ¿hay mejora continua? ¿Qué creen ustedes?
Le escuché cortado, profesora, ¿lo puede repetir, porfa? Sí, si no hay retroalimentación, ¿hay mejora continua? Ah, no, No. obvio que no. No, ¿verdad? Porque la retroalimentación es parte de esta mejora continua que tienen que tener los sistemas. Entonces, aquí están las principales componentes de cualquier sistema de información. La entrada, la salida, el sistema propiamente tal y la retroalimentación. ¿Ya? Después, ¿qué es la entrada? El sistema dice toma datos que requiere para procesar información. Estas entradas pueden ser manuales o automáticas. Entonces aquí yo les puse algunos ejemplos de entradas de información. Yo puedo obtener información a través de un pendrive, de unidades de disquete. No sé si alguien recuerda lo que eran los disquetes, ¿ya? Códigos de barra, voz, ahora en Google, ¿no es cierto? Uno puede tomar, hablar y te aparece la información que uno quiere. A través, ¿no es cierto?, está habilitada esa modalidad para que en Google uno hable. Mi hijo la usa mucho, habla, ¿no es cierto?, y le aparece la información que ellos quieren. Es una entrada también al sistema. El teclado o el mouse, ¿sí? Son entradas. Después tenemos el almacenamiento. Miren, ahí aparece una foto de un disquete para quien no lo conocía, así eran los disquetes. El almacenamiento, dice, esta capacidad del sistema hace, lo que puede hacer, es recordar la información guardada en la sesión o en el proceso anterior. Almacena los datos. La información que nosotros ingresamos, los datos que ingresamos, los son almacenados. ¿Y cuáles son los medios más comunes de almacenamiento? Bueno, los discos duros, también podemos almacenar información en un pendrive, en discos compactos, antes se usaba mucho eso, o hoy en día, ¿no es cierto?, también tenemos el almacenamiento virtual, los drive, ¿verdad? Acá alguien me dice, profe, se queda pegada cada rato y después avanza en cámara rápida, pero se salta algunas partes. Oh. A ver, vamos a probar. Voy a cambiarme de nuevo de... Espérenme. Me quedo muy pegada. ¿Chiquillo? Sí. Sí, Ya, sí, es sí. que- O sea, por lo menos a mí se queda cámara rápida, pero Sí. se salta algunas partes. Es que es el internet. Entonces ustedes me ven, hablo y de repente es como... ¿Sí o no? Sí. De hecho, cuando leyó lo que yo escribí, eso lo leyó todo en cámara rápida. Sí. Ya. A ver, vamos de nuevo. Esta cosa tiene que resultar. Ay, aquí. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Me voy a devolver. Me voy a devolver. Habíamos quedado aquí. Aquí, acá. Ya, esta parte... ¿Esta parte la entendieron, esto cuando hablé de los sistemas de información? Sí. Ya, perfecto. Entonces después dijimos que íbamos a empezar a analizar los componentes, las entradas, ¿no es cierto? Y que podemos obtener entradas de información a través de diferentes medios. Pendrive, unidades de disquete, códigos de barra, voz, teclado, mouse, ¿ya? El almacenamiento, que es la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene este sistema para recordar información que ya fue guardada en la etapa anterior, que ingresó, ¿no es cierto?, a través de la entrada. ¿Y cómo se almacena la información? En discos duros, en pendrive, en discos compactos, o también hoy en día tenemos almacenamiento virtual, el drive, ¿no es cierto?, en la nube. Mucha información podemos almacenarla ahí. Es un medio de almacenamiento. Después ya tenemos la etapa de procesamiento de la información, que es la capacidad que tiene este sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones que están preestablecidas. Estos cálculos, dicen, pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o con datos que ya estén almacenados.
Claro, porque el sistema puede tener ciertos datos almacenados y yo ingreso entrada de nuevos datos y con ambos, ¿no es cierto?, se hace esta combinación de este proceso para que finalmente salga, tengamos la salida de la información que yo necesito, ¿ya? No solamente procesa con información que estamos ingresando, también toma parámetros. Por ejemplo, si estamos calculando una remuneración, nosotros ingresamos datos del mes, pero los parámetros de cálculo, no sé, del impuesto único o las cotizaciones de la AFP, de la ISAPRE, esos son datos que ya tiene almacenado el sistema. Y por lo tanto, con los datos de entrada más los datos que tiene almacenados, vamos a tener la salida de información que requerimos. Profe, ¿Sí? esos parámetros también nos deberían arrojar en el caso, por ejemplo, que un trabajador tuviera demasiadas horas extra, así como fuera de lo normal. Sí, hoy en día, ¿qué es lo que hacemos con eso? Por lo general, como están los nuevos sistemas para control de horas, la mayoría usa por huella digital. Y ya cuando tú habilitas ese programa, tú ahí ya pones las condiciones. Entonces, ahí te genera la primera alerta. Y esa alerta, ese programa o ese aparato, ¿no es cierto?, que te está leyendo la huella digital, está comunicada con un servidor. Por lo tanto, te arroja información y no tienes que esperar que pase todo el mes para darte cuenta, porque es información en línea. Entonces, ahí tú te das cuenta al tiro. Hay que revisar, obviamente, la información, hacer el control de la gestión para ver que efectivamente tienes un trabajador que están excediendo sus horas extras diarias, ¿ya? Entonces, hoy en día los sistemas, la entrada de información de este terminal, ¿no es cierto?, sería la huella digital, el huellero, ¿no es cierto?, que le llaman el huellero, donde la persona marca con su huella, se va al sistema y ahí el sistema automáticamente te dice, ah, esta persona está haciendo demasiadas horas. Así es como hoy en día se está usando. Ya, gracias. Ya. Entonces, la salida de información tenemos que, nos dice acá, que es la capacidad que tiene el sistema para sacar información procesada o bien datos de entrada al exterior. Cuando nos dice datos de entrada al exterior, pues tenemos información procesada, como les decía yo, una liquidación de sueldo, esa es la información procesada, o bien dice datos de entrada al exterior. Porque la salida de un sistema, la información de salida, puede ser la entrada de otro sistema o de su interacción con este medio ambiente. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Que lo que sale de este proceso es la entrada de otro proceso. Si estamos viendo, por ejemplo, como decía la compañera, el abastecimiento, ¿no es cierto?, el proceso de abastecimiento o el proceso de bodega. Esa información que sale de bodega es la entrada para el proceso de compra, para que se levanten, ¿no es cierto?, las órdenes de compra y se contacten a los proveedores y se repongan estos materiales que son los que está arrojando en el sistema como salida. O sea, la salida de un sistema puede ser perfectamente la entrada de otro sistema, que interactúan, que están interconectados. La salida de información de este huellero digital es la entrada, ¿no es cierto?, para el programa, ¿no es cierto?, donde se calculan las remuneraciones. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. ¿Sí? Tenemos acá las salidas también tradicionales. Yo puedo obtener la información, ¿no es cierto?, a través de impresiones o con otra estación de trabajo, un pendrive, plotter, etc. Estas son salidas, cómo puedo obtener yo esta información que está saliendo del sistema. Otro tema que también me gustaría revisar son los usos que tienen los sistemas de información. Bueno, los sistemas de información nos permiten automatizar procesos operativos. Nos permite proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones. O
también lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. Cuando decimos proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones, esto está completamente ligado con nuestra labor de contadores. Nosotros ingresamos información a cualquiera de los módulos del sistema contable. El sistema contable va a tener distintos módulos, activos fijos, existencias, qué sé yo. Uno ingresa esa información, pero esta información es procesada, sale a través de un informe, ¿no es cierto?, o inclusive puede salir información dura y uno la procesa y obtiene un informe, y esa información, esa salida, es el apoyo que se requiere para tomar decisiones. Por ejemplo, si estamos tomando decisión respecto de dar de baja o no dar de baja un activo, vamos a tener información respecto de la vida útil, vamos a tener información respecto del valor libro que tiene todavía ese activo, ¿verdad? Entonces, es información que permite apoyar la toma de decisiones. Esa es una de las características más importantes que tienen los sistemas de información. Además que es la rapidez. ¿Se imaginan ustedes procesando toda la información de manera manual? Con los sistemas de información todo esto es rápido, es rápido. Lo que hay que tener cuidado es con la información que uno ingresa. Y después, obviamente, hacer los controles correspondientes. Porque si los parámetros están malos, si uno ingresa datos malos, la información no te va a salir buena. Porque aquí no hay un pensamiento lógico, acá hay un proceso. Por lo tanto, es nuestra labor hacer la revisión, ¿verdad? Y también es importante que el tener bien implementado o hacer un uso adecuado de los sistemas de información efectivamente te puede entregar una ventaja competitiva a una empresa. Hay empresas que lamentablemente han elegido, porque yo creo que va desde la elección, ¿no es cierto?, de programas que no son los adecuados para sus operaciones. Entonces, al final es una complicación gigante y tienen que seguir haciendo trabajo en paralelo. Se pierde ventaja competitiva. Con otra empresa, ¿no es cierto?, que encontró, ¿no es cierto?, y que hizo una buena planificación, evaluó bien cuáles eran sus necesidades e implementó un programa que efectivamente sea el que sus operaciones requieren. Por lo tanto, es súper importante en esta parte entender que los sistemas de información te pueden dar competitividad, te pueden aportar a la toma de decisiones y que efectivamente tienen por objeto automatizar procesos y obtener rapidez, la oportunidad, ¿no es cierto?, de la información, que es súper importante. ¿Alguna duda ahí? ¿O hasta ahí? No, profe. Ya, Valentina. Después, ¿cuál es la utilidad de los sistemas de información? Como les decía recién, cálculos numéricos de alta velocidad y un alto volumen, comunicación rápida, precisa, económica, dentro y entre organizaciones. Porque claro, la organización con sus diferentes estamentos, diferentes departamentos se van comunicando. Cuando lo hacen a través de los sistemas de información, a los pocos minutos o segundos que tú ingresaste una información, ya la otra área la puede revisar. Se van actualizando rápidamente. Almacenamiento de grandes cantidades de información en un espacio de fácil acceso. El acceso rápido y económico a una gran cantidad de información en todo el mundo. Y aumentar la eficiencia y la eficacia de la gente que trabaja en grupos, en un lugar o en diversas localidades. ¿Por qué creen ustedes que una de las utilidades de los servicios, o sea, de los sistemas de información, es aumentar la eficiencia y la eficacia de la gente que trabaja en grupos, en un lugar o en diferentes lugares? Sabemos lo que es la eficiencia y la eficacia, ¿no es cierto? ¿Cómo los sistemas de información aumentan la eficiencia y la eficacia de la gente que trabaja con estos sistemas de información? ¿A quién se le ocurre alguna idea? Creo que se evitaría la pérdida de tiempo. Ya, eso sería Porque cuando eficacia, ¿no cuando es uno cierto?
Cuando uno no sabe algo, se da vuelta en lo mismo, y nunca llega a nada. Y uno pierde tiempo. Claro. Entonces, eficacia, porque ahí tú vas a tener la información precisa. Y eficiencia. ¿Y la eficiencia? ¿Cómo aumenta la eficiencia? Porque hay una diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuál es la diferencia? Ocupando menos recursos. Ocupando menos recursos, exactamente. Entonces, si tú tienes un buen programa, vas a lograr tus objetivos, pero además los vas a lograr a bajo costo y en poco tiempo. Por lo tanto, efectivamente, un buen sistema de información te pega en la eficiencia y en la eficacia. ¿De quiénes? De quienes la están ocupando, de las personas que están interactuando con este sistema de información. Veamos acá una definición, porque ya habíamos visto una definición de sistemas de información. Veamos esta. Dice que los sistemas de información es un conjunto integrado de personas y máquinas. Se dan cuenta que los sistemas de información no actúan solos, no es solo la máquina. Nosotros somos parte integral de estos sistemas de información, cuyo objetivo es entregarle a una organización la información requerida para apoyar las operaciones, la administración y la toma de decisiones. Fíjense lo que dice ahí. El objetivo es entregar a una organización información para apoyar tanto las operaciones, la administración y la toma de decisiones. ¿Se dan cuenta que es súper relevante los sistemas de información? El sistema utiliza hardware, software, bases de datos, procedimientos manuales, modelos de análisis, planificación, control y toma de decisiones. O sea, una gama gigantesca, ¿no es cierto?, de información, que todo eso es lo que nosotros tenemos que conocer, ¿no es cierto?, para poder utilizar correctamente y entender cuáles son los beneficios que tienen los sistemas de información. Entonces, aporta información a la empresa en los tres estamentos más importantes que tiene la empresa. Una es la operación, otra es la administración y obviamente la toma de decisiones. ¿Y cómo lo hace? A través del hardware, del software, de las bases de datos, de los procedimientos y manuales que son de la empresa, modelos de análisis que también son elaborados por las personas, la planificación que también la hacen las personas, control y toma de decisiones. Ambas también los realizan las personas, porque los sistemas de información por sí solo no controlan. Tiene que haber una persona interactuando para que se genere el control. ¿Ya? Ahora ya vimos, ¿no es cierto? Por eso yo les dije, hay mucho material más de sistemas de información, pero la verdad es que yo traté de ver algunos conceptos que quiero que tengan claro, lo que es datos, lo que es información, lo que es el sistema, cómo interactúa entrada, proceso, salida, retroalimentación, entorno, cuáles son las utilidades, cuáles son los beneficios que tiene. Pero ahora tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a meternos un poco también en los sistemas de información en las organizaciones. Entonces tenemos que tener claros también algunos conceptos que están asociados a los sistemas de información. Por ejemplo, acá yo les anoté que el poder de la información se utiliza para informar, influenciar, innovar y evaluar. Y nótense aquí cuando les digo el poder, aquí, el poder de la información. Porque la información, tal como dice más abajo, es hoy en día un activo más de la empresa. Quien tiene información, tiene poder. No estoy hablando aquí de información privilegiada, estoy hablando de su información. La información de la empresa, la información del mercado, la información que tiene que saber. Eso es realmente poder. Inclusive cuando tú estás en diferentes áreas, ¿no es cierto? Y tú tienes información que otra área no tiene, sientes que tienes más poder solo por el hecho de tener esa información. ¿Y cómo obtenemos esa información? Bueno, a través, ¿no es cierto?, de los sistemas de información. ¿Están de acuerdo conmigo o no que da poder el tener información, que es un activo
para la empresa? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es realmente un activo. La verdad es que a veces como que no se le toma demasiado el peso, pero la verdad es que la información es clave y hay que cuidar esa información. No hay que tergiversarla, hay que ser lo más objetivo en los análisis. Y tal como dice acá, la información permite informar, influenciar, innovar o también evaluar. Evaluar proyectos, evaluar controles, evaluar procedimientos. Innovar, claro, porque yo tengo información y yo puedo hacer modificaciones sobre esa base. Influenciar con esta misma información de manera como yo la presente, yo puedo cambiar inclusive hasta la forma de ver respecto de un mismo proceso que tienen las personas. Todo depende de cómo yo le presente esa información, lo que yo quiera destacar, ¿no es cierto?, respecto a lo que estoy presentando. No estoy diciendo modificar, pero sí yo puedo destacar alguna información respecto de otra, y por lo tanto le estoy dando una intención, estoy influenciando, ¿no es cierto?, respecto a los usuarios de esa información. Si se hace un análisis de costo-beneficio del uso de la información, porque obviamente generar información tiene un costo, y tenemos que revisar eso. O sea, si a una empresa tener información le sale más caro que la utilidad que le va a dar esa información, o sea, mejor que siga actuando como estaba antes, ¿verdad? Pues tiene que haber una utilidad, no puede ser el costo mayor que el beneficio que te entrega. Entonces, cuando hablamos de costo, estamos hablando de la cuantificación de los recursos asignados para producirla. Los recursos asignados para producirla, para almacenarla, procesarla y distribuirla. Esos recursos, ¿cuánto es lo que yo tengo que invertir en cantidad de recursos? Y los beneficios, que son beneficios, tal como dice acá, dice, se miden por sus consecuencias, mejores decisiones, oportunidad, precisión. Es clave la precisión en la información, porque si no el beneficio no va a ser tal. Si la información no es oportuna o si no es precisa, no te sirve para tomar decisiones. Y tú, claro, tú tuviste un tremendo costo en implementar un sistema, un costo de recursos humanos, de HH, y resulta que la información que estás generando llegó tarde, no es oportuna, y además no es precisa. ¿Te sirve para la toma de decisiones? ¿Qué creen ustedes que le va a decir su jefe cuando lleguen tarde con el informe y más encima descuadrado, por ejemplo? ¿Les va a servir de algo? Porque No, porque ya pasó ya. ya pasó, ya no sirve. Le va a decir, tome, ahí tiene un sobre azul. No, no creo que pase eso. Pero bueno. Capacito con el sobre. Claro. Si media vuelta y váyase. Claro, tome su informe y lléveselo. Después dice, además del control, se lleva a cabo la función de planificación. ¿Y qué es lo que es planificar? Planificar es decidir por adelantado, es elegir una opción con información incompleta. ¿Por qué dice con información incompleta? Porque efectivamente, cuando nosotros estamos planificando a futuro, estamos proyectando y estamos estimando algunas cosas. Por lo tanto, no tenemos toda la información, pero con la información que tenemos, ¿no es cierto?, tenemos que tener esa capacidad de planificar. Ahora también la planificación, obviamente que está influenciada por la estrategia que tiene la compañía, si es más conservadora, ¿no es cierto?, o no lo es tanto, depende de cómo va a ser su proceso de planificación. Pero en el fondo eso, planificar es adelantarse, elegir una opción sin tener toda la información, pero uno se adelanta, planifica, se proyecta, ¿ya? Otro concepto que es clave, que tiene relación con la planificación, con lo que estábamos hablando recién, es la incertidumbre o la incerteza que se llama en sistemas de información. Y esta incertidumbre, obviamente, que implica riesgo. Y esto ustedes lo pueden ver en cualquier circunstancia en las que estén.
cualquier situación que conlleve incertidumbre tiene asociado un riesgo. Lo podemos ver, ¿no es cierto?, en el mismo ejemplo, ¿no es cierto?, de las remuneraciones, o en el ejemplo, ¿no es cierto?, que veíamos de las bodegas. ¿Cuál sería ahí la incertidumbre que me implica el riesgo? Que implica un riesgo. Si yo, por ejemplo, cargo la información de los pedidos en el horario límite, y esa información no alcanza a ser procesada por el área, ¿no es cierto?, que tiene que generar la compra, yo estoy asumiendo un riesgo. Y el riesgo es que no van a alcanzar a llegar mis productos en la fecha en que tienen que llegar. Entonces, hay cierta incertidumbre cuando uno está al filo de los tiempos, y porque los procesos en sí, ninguno es tan perfecto. Siempre hay un grado de riesgo, ¿ya? Por más que uno trate de analizar todas las variables, siempre existe un riesgo. No, nadie tiene la capacidad, ni siquiera los sistemas, de eliminar completamente el riesgo, ¿ya? O incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de sistema, esto se le llama entropía. Y entropía es el grado de incertidumbre o desorden. Caos le puse entre paréntesis. La información permite reducir esta incertidumbre o esta entropía, siempre y cuando la información, ¿no es cierto?, sea la correcta. Pero con información, yo obviamente que disminuyo la incertidumbre, no la elimino, tampoco elimino el riesgo, porque como les decía recién, eso no se puede eliminar nunca al 100%, pero sí lo disminuyo, de manera que sea aceptable para tomar una decisión. Lo mismo cuando nosotros estemos auditando los estados financieros. Ninguno dice que están 100% perfectos, sino que dice que no presentan errores significativos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre hay un riesgo, siempre hay una incertidumbre. El tomador de las decisiones también, que es una persona, tiene una capacidad, tal como tenemos todos, limitada para absorber información. Por lo que no toda la información es útil. Entonces ahí creo que hay que tener ojo. ¿Qué información es la que realmente necesito? ¿Por qué? Porque yo no puedo analizar 400 planillas, por ejemplo, en un día, ¿verdad? Yo tengo una capacidad, todos tenemos una capacidad para poder hacer análisis. Por lo tanto, también tengo que desarrollar esa capacidad para poder priorizar y distinguir cuál es la información que realmente me sirve para el proceso que estoy llevando a cabo. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Sí? Cualquier cosa, porfa, me van preguntando. Miren esto. Aquí dice que la información fluye tanto de manera vertical como de manera horizontal. Entonces, en esta pirámide, si ustedes se fijan, en la cúspide de la pirámide, ¿qué tenemos? Planificación estratégica. Esta planificación estratégica baja a una planificación táctica. Después nos vamos a la planificación operacional y finalmente a la planificación y control operativo. Pero los cimientos de esta pirámide son las diferentes áreas que tiene una empresa. El área de comercialización, de producción, de personal y de finanzas. La información tiene que fluir tanto desde la planificación estratégica hasta los diferentes departamentos, como en forma horizontal, de comercialización a producción, a personal a finanzas, de finanzas a comercialización, a personal, etc. La información tiene que fluir de estas dos formas, vertical y horizontal. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto es así, que fluye tan rápidamente, o que se queda estancado en algunas de estas pirámides? Se queda estancada. Se queda estancada. ¿En cuál creen ustedes que es donde se queda mayormente estancada la información? ¿En cuál ¿Es es la planificación operacional? Sí, en la operacional. En la estratégica estamos hablando, ¿no es cierto?, acá de un directorio, por ejemplo. Sí.
¿ya? Esta planificación estratégica que nace, ¿no es cierto?, de un directorio, baja hacia los gerentes, ¿no es cierto?, la planificación táctica, y después ya se va hacia la operación, hacia los distintos departamentos. Pero acá, en la planificación y control operativo, yo he escuchado muchas veces que la gente que está en este nivel, en el área operativo, desconoce casi completamente la planificación estratégica. Entonces sabe que hacen algo, pero no saben por qué lo hacen. O cómo su trabajo aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa. No sé si ustedes también lo han escuchado. Sí, tiene razón, profe. Sí, ¿no es cierto? Es muy O muchas común. veces la gente que está en la parte más operativa dice que los jefes no tienen idea de lo que hablan porque nunca le consultan a ellos, que son los que están en la operación misma. Claro, pero te fijas acá que esta flechita tiene un triángulo ahí y un triángulo acá, porque la información tiene que fluir de la planificación estratégica hacia el control operativo y viceversa. También tiene que subir. Es la única manera que funciona la información. Por eso que tiene que ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y además hacia los lados, entre los diferentes departamentos. También pasa que entre los diferentes departamentos no se comparten información. Y a mí me ha pasado, 2 departamentos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Por falta de información. Y además a eso le sumamos falta de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hace eso para una empresa? Le quita competitividad. Si una empresa que no fluye la información, obviamente que está en desventaja respecto de otra que sí. ¿Cómo mejoramos eso, creen ustedes, los flujos de información? ¿Cómo se podrían mejorar? Ya sean verticales, horizontales. Con retroalimentación. Con retroalimentación de los procesos, sí, 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 sí. Si yo, por ejemplo, tengo aquí una retroalimentación, va a volver, ¿no es cierto? En comercialización va a volver. Pero yo quiero que producción también se entere. Y quiero que personal y finanzas también. ¿Cómo hago que esto fluya? Esta información fluya hasta finanzas. De comercialización quiero que fluya a finanzas. Una buena comunicación. Con una buena comunicación, perfecto. Es clave. La información, tú puedes tener una excelente información, oportuna, precisa, pero si se queda ahí solamente en un área, a la compañía no le sirve. Tiene que fluir hacia arriba, bajar y hacia los lados. ¿Ya? Eso es lo que quería mostrarles con esta pirámide. Después, por ejemplo, dice, la organización determina las características iniciales de un sistema de información y este posteriormente influye en la organización. Miren, fíjense aquí en este monito. ¿Quién define cómo tiene que ser el sistema de información? La propia organización. Pero después es este mismo sistema de información el que va a influir sobre la organización. ¿Se dan cuenta? Aquí debería haber otra flechita para allá. ¡Pum! Es así, es un círculo. Yo defino cuál es mi sistema de información, pero después este mismo sistema de información influye en mi organización, influye en la información, influye en la estrategia. ¿Se dan cuenta, no? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Sí. Sí, lo que yo les decía adelante, si yo elijo mal un sistema de información, un programa, no un sistema, un programa, un ERP, ¿no es cierto? Y no sé, contrato SAP, porque SAP es lo mejor que hay, porque está de moda, qué sé yo, porque todas las empresas grandes lo tienen, pero yo soy una pyme. Y resulta que es, como el SAP es poco amigable, no logro implementar todo lo que necesito.
O además tenía que tener preparados unos planes de cuenta y unos centros de costos que la verdad es que no los tengo. Entonces me demoro en la implementación, no alcanzo a sacar la facturación en tiempo, me atraso con los pedidos, etc. Hay una mala definición. ¿Va a repercutir en la organización? Por supuesto que va a repercutir. Porque voy a tener problemas con mis proveedores, no les voy a pagar a tiempo, voy a tener problemas con mis clientes, no voy a cumplir con los pedidos, puedo tener problemas también con el recurso humano, etc. Entonces es súper importante que la organización defina bien cómo van a ser sus sistemas de información y dentro de sus sistemas de información también sus ERP, ¿no es cierto? Y la comunicación, la información que van a tener, que van a trabajar, ¿ya? Porque este sistema, estos sistemas de información que están acá, van a influir después en la organización. Acá les puse este datito, si ustedes se fijan aquí, todo el cuadrito que está afuera dice exterior administrativo y el rectángulo, el cuadrado que está adentro nos habla del interior, lo computacional. Y nos dice que en un sistema de información hay una clara diferencia entre lo computacional y lo administrativo. Entonces, lo interior, se fijan en este cuadro que está acá, me dice que yo tengo un programa, y este programa interactúa con esto. Esto es el símbolo de una base de datos. Cuando hagamos diagrama de flujo, lo vamos a revisar. Esto significa una base de datos. Mi programa interactúa con una base de datos, pero además este programa computacional interactúa con el exterior, con el área administrativa. ¿Cómo? A través de documentos, interactúa con los usuarios, pero también interactúa con procedimientos. ¿Se recuerdan que les dije que es súper importante, ¿no es cierto?, que estén plasmados o que este programa funcione en base a las políticas y a los procedimientos que tiene establecida la empresa. ¿Ya? Ahí hay que ingresar esos parámetros para que la información salga y se acorde a las políticas que se han implementado en la empresa. ¿Ya? Entonces, tenemos el exterior, que es lo administrativo, y lo interior, que es el proceso propiamente tal. ¿Ya? Después, les digo acá que un proceso puede ser automatizable cuando se den dos características. Primero, que este proceso esté estructurado y que sea un proceso formal. ¿A qué me refiero con estructurado y con formal? Que esté estructurado, ¿no es cierto?, que tenga un inicio, un desarrollo, que tenga un fin, que tenga una línea conductora y que sea un proceso formal, es decir, hay un procedimiento, hay una política. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un proceso que ustedes dicen, este proceso que lo tenía manual, sí lo puedo automatizar? A ver, ¿cuál podría ser? Procesos manuales, sobre todo en las pymes hay harto proceso manual. La contabilidad que llevan las pymes ahora la pueden llevar en forma electrónica. Claro, a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, que les da la opción de un software gratuito. Claro, claro. Pero, por ejemplo, si yo hago en la misma pyme, si yo hago inventario manual, por ejemplo, pero ya lo llevo haciendo tanto tiempo y tengo una estructura. Yo sé que el inventario tengo que cerrar, tengo que contabilizar, tengo todos mis productos ordenados, ¿verdad? Existe una formalidad para hacer ese inventario. Yo cierro, no se mueve nada más y yo voy y cuento todo. Pero yo podría automatizarlo, yo podría ponerle códigos de barra a todos mis productos y con una pistola y un programa los voy pistoleando y me van cargando en el sistema. ¿Es automatizable ese proceso? Sí. Claro que es automatizable, ¿no es cierto? Porque ya es un proceso que tiene una estructura y que tiene una formalidad, como es la toma de inventario. Y así pueden haber un montón de otros procesos más que te ahorran una cantidad de tiempo. Imagínate tú estar
ingresando código por código a hacerlo, ¿no es cierto?, con una pistola. Hoy en día casi todo el mundo, ¿no es cierto?, lo hace con estas pistolas. En las tiendas nomás y no se demora nada en hacerlo. Pero antes eran días cerrados para poder hacer un inventario. Entonces, va a ser automatizable si se cumplen estas dos características. Dice también que cuando uno hace un análisis de costo y beneficio, puede ser que no sea conveniente automatizar. O sea, si yo voy a gastar mucho dinero en este proceso de automatización, más que los beneficios que me va a reportar, entonces mejor seguir trabajando como lo hacía antes, ¿verdad? Es importante también evaluar cuando yo quiero automatizar un proceso, ver que el beneficio sea mayor que el costo. Porque si no es mayor el beneficio que el costo, entonces saquemos el lápiz nomás y el cuaderno y sigo anotando, ¿verdad? Eso es importante también revisarlo. Miren, uy, ni que hubiese sacado la cuenta, 45 minutos. Ahora quiero que me hagan las consultas que tienen tanto del programa que revisamos como de la materia. Por favor, si tienen alguna duda, chiquillos, algo que no les haya quedado claro, que me hagan las consultas. Voy a dejar de compartir para verlos. Y voy a detener